Muy buenas tardes a todos los profesores del departamento de Caldas, especialmente para los profes del componente educativo del departamento. Hoy está con nosotros un gran profesional, un hombre con muchísima experiencia en el campo educativo y el cual pues ha, digamos, manifestado o nos ha dado la oportunidad de reconocer un poco su larga experiencia respecto a este tema. Estamos con el profesor Francisco Ortiz. Profe, bienvenido. Gracias, Jorge. Para nosotros es un gusto enorme digamos, de tener un poco la experiencia que usted ha construido en toda la Orinoquía colombiana en el marco del acompañamiento que se ha hecho al tema educativo en la región. Cuéntenos, profe, ¿quién es usted? Bueno, yo soy antropólogo. Trabajé desde recién graduado con la comunidad Cuiva de Cañomochuelo, con los Cuiva y con los Sicuani de Cañomochuelo. Y bueno, eso me llevó a estudiar esas lenguas, dado que especialmente los Cuiva no hablaban mucho castellano, de manera que el aprendizaje fue conocer la cultura y intentar hablar la lengua. Y bueno, los Cuiva me enseñaron muchas cosas interesantes de su vida, lo mismo que los Sicuani, son dos idiomas de la misma familia lingüística, entonces lo que no entendía de la voz de unos lo entendía con lo que me explicaban otros, así que fui entendiendo un poco el mundo de los Sicuani, los Cuiva, los Amorúa. ¿Desde qué año, Pacho? Empecé a trabajar allá en el año 71, acompañando un proceso muy interesante de sedentarización, interesante pero a la vez trágico, porque tú sabes que en los llanos las tierras indígenas siempre han sido muy apetecidas y la forma de ocuparlas es simplemente desalojando a bala a los indígenas. Y eso es así desde el siglo XVIII, XIX, con la expansión de la ganadería. Los ganaderos pues necesitan son las sabanas para sus animales y no han tenido nunca inconveniente en despejar esas tierras asesinando a los indígenas. Entonces ese ha sido el contexto pues trágico de la historia de los indígenas llaneros. Y digamos cómo lograste ese vínculo con ellos, partiendo del hecho que pues las comunidades indígenas de esta región al estar tan expuestas a un, digamos, a unas formas específicas de colonización por parte también de los mismos campesinos, ¿cómo logras conectarte con todo este mundo en la región? Simplemente desembarco con una misión de hacer la etnografía de los Cuiva, trabajando desde el Instituto Colombiano de Antropología. Y bueno, ya había contactos, digamos contactos pacíficos, no que la gente estuviera, o sea, la gente andaba era moviéndose para escapar a las masacres de que eran víctimas, ¿sí? A las Pero ya guajibiadas que llaman. a las guavidadas, sí, sí. Entonces ya había ciertos contactos y especialmente ya estaban los misioneros norteamericanos en la zona de Cravo Norte, y a partir de ese contacto pues llegué a la comunidad Cuiva y bueno, rápidamente me acogieron y empecé a trabajar con ellos sin ningún problema. ¿Cómo estaban las comunidades indígenas de la región en ese momento que llegaste? ¿Cuáles eran, digamos, esas problemáticas sociales que más tenían o que más Siempre la, representaban? la problemática de la tierra. O sea, viví en esa zona del Casanare, el Bajo Casanare. Recién estaban llegando los Sáliva, los Sicuani, que habían escapado a la represión después del conflicto liberal conservador. Siempre persiguieron a los indígenas por ser liberales, por ser comunistas, por ser cualquier cosa. Entonces esas gentes fueron llegando a poblar el Bajo Casanare, que era el territorio ancestral de los Cuiva, de los Amorúa, de los Gupiwi, bueno, varias bandas vivían en ese territorio. Los Sicuani, que ya tenían un contacto más antiguo con los llaneros, pues fueron los que sirvieron como de puente para establecer unas relaciones más pacíficas.
y allí empezaron a sentarse los Cuiva, después los Amorúa mismo, los Masiguare, los Siripu, y años después se conformó un resguardo indígena y años después un resguardo. Hoy en día ese resguardo que son 90.000 hectáreas alberga 10 pueblos indígenas. Hoy en día están confinados porque han crecido. En su momento eran unos 2.000, hoy día son como 5.000 y son 10 pueblos indígenas metidos en esas 90.000 hectáreas, que son tierras donde hay sabanas, donde hay matas de monte, pero hay zonas inundables que no son muy productivas. En fin, esos 10 pueblos están hoy en día en una situación económica muy difícil porque la tierra que tienen es insuficiente y han perdido sobre todo la capacidad de moverse por todo el territorio. Los Cuiva que están allí hoy día antes se movían desde Orocué hasta San Esteban de Capanaparo en Venezuela. Tenían un ciclo de migración o de movimiento mejor que se tomaba unos 2 años. Entonces tenían todo ese gran territorio y hoy en día están confinados a pequeños espacios dentro de ese resguardo. Entonces la situación es la que están viviendo todos los pueblos de la Orinoquia, es decir, que los han despojado de su tierra en aras del progreso. Digamos que no es una particularidad solamente de los pueblos de la Orinoquía, sino que también creo que es una particularidad, o más que una particularidad, es una generalidad que envuelve todo el movimiento y todo el proceso organizativo en Colombia. Sí, es común, pero aquí la situación es, digamos, extrema, porque en el sitio donde estuvimos trabajando en Canaritojo, ¿no? Sí, señor. Cerca de Puerto Carreño, que hay un pequeño predio de 500 hectáreas donde están viviendo amorúas, sálivas y sicuani. Son más de 200 personas. Desde hace por lo menos 20 años están luchando por preservar ese pequeño espacio y las agencias del Estado han tratado de desalojarlos para dejarle la tierra a colonos recién llegados, ¿sí? Y por fin pues salió un fallo a favor de la comunidad y les están devolviendo esas pocas hectáreas, que es apenas una UAF, lo que es una unidad familiar agrícola. Una unidad familiar, lo que es apenas suficiente para una familia campesina. Allí tienen hacinados a 200 personas, algo así como 30 o 40 familias indígenas. Bueno, entonces digamos que encontramos una comunidad indígena sujeta precisamente al despojo de su condición territorial en diferentes secuencias temporales. Tú nos hablabas que la lógica de la violencia partidaria de los 50, digamos, es un impulso a que los colonizadores de la región permitieran desplazar a las comunidades. Luego llega la época de la expansión de los grupos armados, en data, digamos, orientada o establecida más o menos dentro de los inicios de los 80s, hasta una época muy reciente, que situación que me imagino que todavía no ha cambiado porque hay acciones de actores armados ilegales en la zona que todavía siguen generando afectaciones. Partiendo de esa condición de contexto, partiendo de todas estas situaciones pues que nos has mostrado, ¿cómo llegas a interesarte por el tema en lo educativo en la región? ¿Qué es lo que te lleva o qué es lo que te motiva a que puedas llegar ahí y cómo logras empezar el proceso? Pues el tema de la educación y del fortalecimiento de la lengua y de la lengua escrita resultó de una iniciativa que tuvo el colega Francisco Queixalós, quien trabajaba con los sicuani en la zona del Bichada y encontró que ese idioma tenía 5 propuestas de alfabeto. Entonces él promovió con los misioneros de Santa Teresita de Tubarro pues unas reuniones para tratar de unificar la escritura. Más o menos, ¿en qué año viene a ser eso? Eso empezó en los años 80, ¿sí?
él encontró eso, ¿no? Que había la escritura del misionero, la escritura del lingüístico verano, la escritura de Isla Ratón en Venezuela y otras iniciativas, siendo una sola lengua, 5 alfabetos. Entonces, eh, a través de estas reuniones se pudo entender cómo un alfabeto se vuelve una herramienta política, en este caso para atomizar las iniciativas y que un solo pueblo pues queda sometido a fuerzas, digamos, divergentes. Cuando entienden que es el mismo idioma y que las diferencias están en la forma como lo están escribiendo, encuentran que, digamos, recuperan su unidad política al tratar de unificar su escritura. Y más allá de esa idea, en general, el que la gente tenga un solo proyecto de vida, una sola idea digamos, de conservar su cultura, su lengua, sus tradiciones, es a través de la educación como se puede lograr esa unidad, digamos, en cuanto al pensamiento, pero también desde el punto de vista político. Así que se vio el interés de unificar la lengua, la escritura y de producir materiales y a partir de ahí generar intercambios con miras a fortalecer pues, la propuesta de cada sector. Sobre esa época de los 80, ¿cómo era la educación para el tema indígena? Existió desde el año 79 una norma, una ley que era la ley, el decreto 1142, que acogía pues las propuestas de la OIT en el sentido de respetar la lengua de los pueblos. Eso era el convenio 157, si mal no recuerdo, que ya preconizaba el derecho de los indígenas a tener su propia lengua, su propia escritura y su propia educación. Y esa pues fue una herramienta a partir de la cual se promovieron acciones ya con el Ministerio de Educación, y fue un poco el nacimiento de la etnoeducación en Colombia. En esos años también nació la Fundación Etnollano. ¿Qué es la Fundación Etnollano? Pues un grupo de profesionales que, con ánimo de poder apoyar las comunidades desde distintos enfoques profesionales, porque allí estaba un médico, estaba un lingüista, estaba un antropólogo, estaba un sociólogo, que trabajábamos en los llanos con poblaciones indígenas y nos unimos para poder apoyar los procesos políticos y institucionales de las comunidades, dado que desde la universidad o desde el Instituto Cali Cuervo o desde el trabajo médico del compañero Isaza, que en ese momento trabajaba con la Fundación Santa Fe, pues no le permitía, no teníamos, digamos, la posibilidad de viajar a terreno y de desarrollar actividades de campo que pudieran, digamos, también permitir un apoyo a las comunidades. Entonces nos conformamos como fundación y empezamos a buscar recursos para apoyar distintos tipos de acciones. Entonces ya tenemos un contexto con unas situaciones particulares, tenemos un ejercicio normativo que viabilizaba las posibilidades de la educación en la región y teníamos un grupo de profesionales interesados en el proceso. ¿Cómo se confabula todo eso en términos, digamos, de la construcción que hace también, que haces tú como profesional y que hace la misma fundación en torno al apoyo a la educación en la región? ¿Cómo estaba la región? ¿Cómo percibían eso las comunidades indígenas, eso de la educación? No existía. Existía la idea de tener escuelas donde escasamente se alfabetizaba, se enseñaba, eso sí, religión, matemáticas, no sé qué. Digamos, un currículum convencional que no habría mucho espacio a lo propio, la cultura propia. Pero al trabajar sobre las lenguas, pues se entendía que las lenguas son lenguas de pensamiento y de cultura. Entonces simplemente tomando en serio esa idea sencilla, pues daba para que a partir de ahí se pudiesen plantear currículos, eh, primero con la tarea de rescatar el uso de la lengua a nivel escolar, ¿sí?
también se estaba perdiendo. Sí, no, digamos que el aparato escolar estaba volcado más bien a imponer el castellano y a desprestigiar la lengua indígena como lengua, como dialecto, como una expresión de habla, pero eh, sin ningún valor intelectual. Entonces, cambiar esa mentalidad, lo cual hoy día parece natural, en su momento era difícil. Poderle demostrar a los profesores, a los educadores, a los administradores, que la lengua sicuane o la lengua piba tenían gramática y por tanto era susceptible de estudio. Esa sola idea ya era complicada. O sea, el tema lingüístico empieza a jugar un papel relevante en la construcción de la educación en la región. Sí, claro, claro, claro. Porque siempre, bueno, desde muy temprano, gente como los caucanos o la gente de la Sierra Nevada, pues estaba promoviendo eh, un tipo de escuela donde se fortaleciera la lengua y la cultura propias, ¿sí? Pero digamos que no habían desarrollado herramientas poco técnicas en el lado lingüístico. Entonces, empezamos a pensarnos que la lengua juega un papel vital. Tú empiezas a trabajar alrededor de la identificación de la lengua como un elemento que construye en la educación. Después de eso, ¿qué sigue? Bueno, que la gente administre su propia educación, ¿sí? Porque igual uno puede tener bellas ideas pedagógicas o bellas ideas culturales, pero el que maneja el recurso es el que manda. Y el que maneja el recurso, pues en ese caso era la misión católica o el mismo Ministerio de Educación. Entonces también allí al final de los 80s, eh, en Noyano, pues con Quechalos, se promueve la venida del grupo de lingüistas del CNRS de Francia, entre los que está Landaburu, que ya también trabaja en Colombia hace mucho tiempo, y está Elsa Gómez, que trabaja las lenguas del Baupés, y otros colegas que trabajan lenguas colombianas, y se forma un programa de formación de no lingüistas, que en su momento tratamos de que lo acogieran en la Universidad Nacional, pero por la burocracia interna de nuestra universidad pública no fue posible. Entonces fue la Universidad de los Andes quienes vieron la oportunidad de acoger este equipo y se montó allá el CECELA, el Centro de Estudio de Lenguas Amerindias. En Bueno, e- y entonces desde ahí ya pues se pensó una estrategia más amplia para trabajar las lenguas en Colombia bajo la orientación de Joan Landaburu. Entonces ya digamos que se entró como en otra época y es que se formaran indígenas como lingüistas y otros muchos colegas pues que venían de la antropología o de la educación se formaron como lingüistas. o sea que ya estamos hablando de que los indígenas empiezan a jugar un papel vital en la construcción de su propia educación. Claro, Esos primeros docentes, ¿cómo vienen a prepararse? ¿Cómo interactúan? ¿Qué resultados obtienen, digamos, en esa primera fase? O me imagino que sube sobre ese primer inicio de los noventas. sí. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo empiezan a implementar? ¿Qué dificultades se encuentran? ¿Qué fortalezas logran sobre ese primer abordaje de la educación en la Orinoquía? Pues las dificultades siempre, o sea, la inercia de la burocracia, la inercia del aparato institucional que, que, que está diseñado para no cambiar, ¿sí? Entonces, claro, hay iniciativas, hay un grupo en el ministerio pues que promueve la educación, ¿sí? Y ya en el año 94, cuando sale la Ley General de Educación, hay un decreto específico para orientar la educación en comunidades indígenas, que es el decreto 804, que sigue vigente, aunque tratan de decir que no está vigente. Eh, digamos, ya ahí se consolida como unas líneas de trabajo para fortalecer la lengua, producir material pedagógico, formar maestros, bueno,
y que haya una autonomía, digamos, en el marco de la Ley General de Educación, que preconiza la autonomía curricular, pues se entiende que en el marco de esa autonomía ya las comunidades pueden involucrar a su propio personal para asumir la tarea educativa. Entonces, de ahí en adelante hay cosas, hay, digamos adelantos, pero también atrasos, resultado de eso, resultado de que hay gente en las comunidades que piensa implementar el uso de la lengua y otra gente que le resulta trabajoso y prefiere mantenerse en un currículum nacional, digamos, aduciendo que el aprender la lengua propia o desarrollar un currículum sobre los temas culturales propios aislaría a los indígenas y los separaría de un desarrollo nacional y de una participación a nivel nacional. Eso sigue hasta el día de hoy. ¿Y cómo evalúas ese pronóstico? ¿Qué tan desierto tiene ese miedo que se fundaba en esa época? Pues yo creo que es lo que viene ganando. Es lo que viene ganando porque hoy en día los indígenas han ganado mucha autonomía, ¿sí? Inclusive en el manejo de los presupuestos, pero la inercia del aparato es tal que siguen pegados a las normas del ministerio. Entonces las normas del ministerio son los estándares de competencias y el maestro en las condiciones de trabajo de las comunidades no tiene medios reales de implementar una educación propia. Eso en términos administrativos y en términos pedagógicos. ¿Cómo se ha venido desarrollando esa estructura? ¿Cómo se han venido manejando la construcción de los planes educativos comunitarios? Pues hay iniciativas, ¿Desde qué año más o menos empiezan a construir esos planes? bueno, desde los años 90, desde la Constitución del 91 hay muchas iniciativas eh, que han construido pedagogías propias. Pero igual desde esos años el aparato, el aparato, digamos, nació oxidado. Eso rueda muy mal. De manera que hay ejemplos maravillosos de cosas que se pueden hacer. Hay la demostración patente de que se pueden hacer, que se puede hacer una educación inteligente, pertinente, pero en la generalidad no se aplica, aun cuando muchas veces el maestro es indígena, habla la lengua y tiene un control sobre, su organización tiene un control sobre el presupuesto, está la avalancha de exigencias burocráticas que escasamente el maestro enseña en su propia lengua, pero está muy amarrado a lo que manda el ministerio. O sea, seguimos teniendo una debilidad en términos de lo administrativo, ¿sí? Y de avance a partir de lo pedagógico, precisamente por esas trabas que la misma institucionalidad ha generado respecto a este tipo de procesos. Sí. Mire, digamos, orientemos la mirada hacia algo más interno y relacionémonos un poco en cómo, por ejemplo, si yo veo que hay unas comunidades que han sido afectadas por diferentes situaciones a lo largo de su historia, esas afectaciones han generado un impacto muy fuerte sobre la construcción de identidad de esas comunidades, que diluyen muchas de sus prácticas propias, ¿cierto? ¿Cómo empezaron esta reconstrucción? ¿Cómo profe, usted ha logrado encaminar, cómo los profes de las escuelas han logrado encaminar esa reconstrucción de lo que se ha perdido y cómo eso empieza a jugar un papel vital y de relevancia en el ejercicio de la construcción de la educación en la región? Pues digamos cuando hay unas condiciones que sí hay ejemplos positivos, o sea, mi balance para Colombia es muy negativo y es el mismo balance que hace la UNICEF sobre la educación nacional, y es que la educación que se imparte no es pertinente, se le enseña a los jóvenes una cantidad de cosas que no les sirve para su vida y si uno mira regionalmente, menos aún, digamos, de pronto a nivel urbano, pues puede haber una cierta utilidad en lo que se aprende, pero a nivel del campo y de las comunidades indígenas, muchos de los aprendizajes no les sirven para nada.
En los casos excepcionales donde ha habido una afortunada confluencia de fuerzas y se ha podido aplicar un principio de buscar enseñar lo que la gente necesita desde lo que ya sabe, ¿sí? Pues sí hay logros pues, muy interesantes. No sé, hablaría por ejemplo de los Curripaco que han desarrollado proyectos, primero que tienen una identidad lingüística muy fuerte, que no ha perdido su lengua, aunque hablan bastante castellano, no ha perdido su lengua, es su factor clave de identidad. Eh, Han desarrollado también muchos proyectos pedagógicos a partir de los ejercicios propios. Durante un año, por ejemplo, los Curripaco desarrollaron un proyecto alrededor de la pesca. Entonces, en ese proceso, eh, sin muchos recursos, con muy poquitos recursos, con apoyo de cooperación internacional, eh, las escuelas Curripaco funcionaron alrededor de salir a pescar todas las mañanas, a revisar las trampas, a revisar el cacure y luego sobre el pescado capturado a hacer ejercicios de medir el pescado, identificar el nombre, sus historias, mirar el contenido estomacal, analizar el contenido estomacal para entender en esa época del año qué está comiendo el pescado. Entonces se hizo todo un ejercicio tanto de lenguaje, porque se trabajaban las dos lenguas, castellano y lengua nativa, lengua curripaco, como de matemáticas, porque se llevaba una estadística, como de ciencias naturales, porque se tenía una visión de territorio a partir de lo que observaban en la pesca, y de una vez y al mismo tiempo tenían lo que ellos llamaron restaurante escolar, porque claro, no tenían el recurso de las escuelas oficiales para su alimentación, pero la pesca les proporcionaba el alimento tanto para los niños como para el profesor. O sea, de la identificación de una sola práctica. De trabajar alrededor de una práctica propia, bueno, los Curipaco viven en unos ríos de aguas negras, supuestamente ríos pobres en pesca. Y efectivamente, comparados con un río de aguas amarillas como el Guaviare o el Amazonas o el Caquetá, es relativamente menor la cantidad de peces. Sin embargo, la variedad es enorme. Y toda la sabiduría está en diseñar estrategias de pesca para los distintos tipos de peces. Entonces identificamos en ese ejercicio 17 tipos de trampa y 1000 maneras diferentes de capturar los pescados, cada forma de amarrar el anzuelo, tamaño de anzuelo, sitio de pesca, dependiendo del pescado que se quiere capturar. ¿Y esas formas de implementación de conocimiento eran nuevas o ya las reconocía la comunidad? ¿O cómo tratan de rescatar, por ejemplo, eso? En los diferentes amarrados, las diferentes formas de pesca. Bueno, por decir algo, hay una trampa que es poner el anzuelo colgado de una vara que se flecta. Hay que hacer el nudo a la izquierda o el nudo a la derecha según se sepa que esa noche el río va a subir o el río va a bajar. Entonces pregúntame a mí, ¿cómo sabe uno que el río va a subir o va a bajar? ¿Cómo se hace el nudo? Los aparejos de pesca son complejísimos. Entonces hay toda una ciencia de la ingeniería Propia. y del conocimiento de la naturaleza, de los ciclos temporales, para saber dónde está el pescado, qué clase de pescado pasa por ahí y cómo lo debo atrapar. Entonces una complejidad de saberes que confluyen. Entonces estamos hablando de que no existe solamente una articulación o un desarrollo de este conocimiento a partir de una relación docente-estudiantes. Estamos hablando de que dentro de estos procesos de construcción de conocimiento existen otros tipos de actores que son relevantes para los procesos. Por supuesto. ¿Cómo empieza a jugar ese tipo de otros actores en la construcción en la educación? Pues porque el profesor, pues como miembro de esa comunidad, pues en general es pescador, pero seguramente hay otras personas de más experiencia que son las que saben hacer esta trampa o la otra, o llegan a apoyar ese trabajo eh, llamado por el profesor según su especialidad. Allí uno encuentra personas como expertas en tejidos, otras saben de plantas medicinales, otros son cazadores y saben entrenar los perros. En fin, hay una diversidad de saberes
que si el profesor hace una propuesta alrededor de prácticas propias, puede encontrar un apoyo en sabedores de la comunidad y haciendo ya un ejercicio más, digamos, desde el punto de vista de la educación formal, analizando esas prácticas se encuentran aprendizajes de las distintas áreas, para las distintas áreas. Digamos que esa es como Metodología. la metodología que se ha puesto a funcionar. Cómo analizando las prácticas se puede generar procesos de aprendizaje con finalidades muy precisas, ¿no? O sea, tampoco esto es al azar, tampoco es improvisar, salgamos a pescar a ver qué capturamos y qué aprendemos. No, 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 hay un plan, hay unos planes que cada escuela diseña y sabe que tiene un marco de referencia que son los estándares o los programas nacionales. ¿Sí? Dentro de esos planes previos que construye la escuela, ¿qué se debe tener en cuenta? Si yo como escuela trato de proyectar la construcción de un plan educativo comunitario, ¿qué elementos debo de tener en cuenta previamente a la incorporación de metodologías que me lleven a esas particularidades que tú nombras? Yo diría que analizar cómo viven los niños, cómo es la vida cotidiana de los niños, cómo es la vida productiva de los niños y las familias. ¿Sí? Y pienso yo que alrededor de cualquier actividad, sembrar café o cualquier actividad que desarrolla la comunidad, se dan los aprendizajes curriculares. Ahí están. Ahí es que desentrañarlos y planificar, digamos, actividades que permitan fortalecer esos aprendizajes, digamos, por áreas, si se quiere. ¿Sí? ¿Cómo los sabedores llegan a la escuela? ¿Qué papel? ¿Son respetados dentro de la escuela, en la Orinoquía? O digamos, también han tenido un proceso de resistencia. Te lo hablo porque pues particularmente también he considerado de que la escuela también en su momento fue muy vertical y en cierta medida pues el profesor siempre es el que se ha tenido la razón. ¿Cómo empiezan a jugar todos estos actores, diferentes actores dentro de la construcción de la etnoeducación? Pues en la medida en que la comunidad se apropia de la escolaridad, de la escuela y del aparato administrativo de la escuela, y se convierte en una propuesta política. Es decir, cuando la comunidad dice, bueno, hagamos por nosotros mismos nuestra educación, no nos atengamos solamente a lo que nos mandan de afuera, entonces en ese llamado a la autonomía, pues hay una invitación a los miembros de la comunidad que colaboren con la escuela, porque detrás hay una idea de autonomía. Después de todo este transitar, ¿cómo, existen ya documentos de planes educativos comunitarios ya definidos? ¿Cómo están estructurados? ¿Y si han generado algún tipo de impacto sobre la comunidad? Sí, claro que sí, claro que sí. Digamos, en el mundo curripaco una referencia clave es la escuela de los curripaco del Brasil, Escuela Pamali. Inclusive hemos hecho intercambios entre las escuelas del río Guainía colombiano con las del río Izana brasilero. Y ellos han sido más disciplinados y han tenido más continuidad en el apoyo institucional y tienen modelos educativos muy consolidados. ¿Sí? Entonces para ellos la ética, para ellos la lengua, la cosmovisión son ejes transversales y alrededor de eso pues construyen propuestas y tienen políticas, por ejemplo, de trabajar siempre en lengua como lengua de pensamiento. Nunca ves tú un material bilingüe que está el texto en idioma y luego la traducción en castellano para facilitarle la vida al que no sabe el idioma. El entendido es que todos son hablantes del curripaco, entonces no hace falta la traducción, en este caso al portugués. Entonces esa es una política que ellos han logrado mantener durante bastantes años. ¿Y cuál es el futuro, Francisco? ¿Cuál es el futuro de, digamos, de esa condición, de toda esa construcción que se ha dado a lo largo de estos 30 años?
Porque es que yo veo que se han logrado diferentes cosas, se han logrado identificar, digamos, el valor de los saberes locales o del saber tradicional en torno al fortalecimiento de la educación, se han logrado definir metodologías específicas para la construcción de ese conocimiento, se ha logrado consolidar el proceso de autonomía y fortalecimiento organizativo de la comunidad indígena. ¿Hacia dónde va dirigido todo esto, Francisco? Pues hacia más autonomía, hasta donde se pueda, hasta donde se pueda. Sí, digamos, eso no tiene un límite, no tiene un límite. Y como te digo, yo lo que he visto es que se avanza y se atrasa, se avanza en algunos aspectos y se retrocede en otros aspectos, y ha sido un ir y venir permanente. Pero en la medida en que, bueno, y sobre todo que hay un ejercicio político también con la administración de los distintos pueblos en Colombia, y creo que habría que mirar en muchos sectores, valorar esos avances y mirar cómo seguirlos apoyando, ¿sí? Inclusive en Bogotá hay iniciativas. Primero hubo escuelas, en las escuelas o en los colegios del distrito, en los sitios donde se han asentado poblaciones indígenas, especialmente los Embera, los Nasa, hay aulas interculturales, que es un espacio que tienen esas comunidades dentro de la escuela del distrito para generar, digamos, un diálogo entre esa cultura y el resto de los estudiantes y profesores que pues están trabajando pues en castellano y el programa nacional. Pero entonces se ha logrado, entonces unos avances ahí son muy interesantes, porque están irradiando desde el mundo indígena hacia el mundo, digamos, Occidental. urbano occidental. Entonces, ¿Y qué logros se han obtenido de eso? pues un reconocimiento de esos pobladores, ¿sí? De estar en una condición marginal y rechazados porque no, a tener un cierto reconocimiento, una valoración de su lengua, de su tradición y un comienzo de diálogo, ¿sí? Bueno, Francisco, hay algo que pues, nos gustaría ya como para terminar, y es que pues yo te he venido hablando un poco sobre las condiciones de contexto que rodean a las comunidades en Verachamí del departamento de Caldas, especialmente en lo relacionado a ese plano de reivindicación de sus derechos que viene, digamos, construyéndose desde la misma década de los 80. Hay algo que me llama la atención y es que tú hablas y en tu relato es muy frecuente de que mucha de la construcción desde lo educativo se da a partir de la identificación de la lengua, ¿cierto? Pero aquí tenemos una particularidad y es que como hablamos de un proceso de reivindicación, hay una gran problemática y es que la lengua se perdió totalmente, ¿sí? Casi diría yo, en un 90%, a excepción de algunos resguardos que, digamos, todavía conservan la lengua en vera, pero hay otros que no. Al no tener, digamos, ese referente lingüístico, ¿sí? Como un elemento, digamos, de orden metodológico y que permita al educador empezar a construir desde allí, ¿qué otro tipo de escenarios, qué otro tipo de formas pueden existir para poder empezar a reconstruir desde lo histórico, pensaría yo en un primer momento, o desde donde tenga que ser, la posibilidad de educación? Porque yo creo que es una de las grandes dificultades que hemos tenido en el marco de los procesos en Verachamí, especialmente en el municipio de Río Sucio, ¿sí? Que como parte de ese proceso de reivindicación, como no hay lengua, muchos de estos procesos de orden cultural están muy aplacados, están apenas como tratando de volver a resurgir. ¿Cómo metodológicamente crees que uno como profesor, que uno como docente, que uno como administrativo de una institución educativa podría empezar a construir en la educación? Pues
hay esa posibilidad desde la historia. Es una historia de reivindicaciones, pero es una historia también de una identidad frente a esas reivindicaciones. Y esa identidad se sostiene en los nombres, en las tradiciones familiares, en saber quién era el abuelo, cuál fue el abuelo, el bisabuelo fundador, cómo fueron las rutas para llegar a donde se está hoy en día, ¿sí? Digamos, en la genealogía, tanto de la reivindicación como de la gente. Sería una de las líneas. En las prácticas culturales productivas, seguramente hay tradiciones que se conservan y que pueden permitir pues unir, entender los lazos, digamos, de identidad de los distintos grupos, en los apellidos, en la espiritualidad, en la forma como manejan sus temas de salud y de conocimiento botánico. Entonces se trata es como de reconstruir un tejido alrededor del eje que dices tú que está vigente, que es la historia de las reivindicaciones que los ha mantenido unidos como comunidades. O sea, podríamos entender el propósito de la reivindicación territorial como un elemento cosmogónico, ¿o no? Pues seguramente porque remontando el hilo de la historia, eh, también en algún momento aparecerá la explicación de por qué una gente vive en un sitio y otra gente en otro sitio. Desde, digamos, pues lo que encuentran en los mitos, de los pueblos y también de los Embera Chamí y otros pueblos, es que la creación del universo eh, implica también un reparto de las tierras, un reparto de los paisajes, de los ecosistemas para los distintos pueblos. Pero cuando este mito no es tan visible, ¿sí? En términos de por ejemplo, o sea, yo pienso, es que si hay un plano de reivindicación, lo que se está tratando de reconstruir es lo que se perdió. Y en ese tránsito de lo que se perdió, digamos también, a comparación de las comunidades, también la visión de lo católico empieza a jugar un papel determinante en esa situación. Entonces uno cuando uno entra de lleno a encontrarse con las formas de entender de esta comunidad, uno se encuentra de que hay un gran muro que se llama, digamos, lo católico. ¿Sí? Cómo uno tratar de llegar más allá. ¿Sí? No, yo sé que no es difícil llegar a lo originario, pero cómo uno poder identificar lo propio de lo que ha llegado. Pues siempre se encuentra un sincretismo, ¿no? Entonces creo que se ha visto que Caragaví, el héroe de los chamí, de los embera, de otros sectores, lo identifican con el mismo Jesucristo, ¿sí? Y el personaje femenino van a decir que es la Virgen María, y la maloca van a decir que es la iglesia, en fin. Siempre se va a encontrar como esa, digamos, ese sincretismo, es decir, que se conserva el hecho cultural, pero se le cambia de nombre, se le cambia de envoltorio. Entonces también es una vía de indagar por lo propio, aún en lo que aparentemente ya está transformado. O sea que dentro de todo este ejercicio, porque pues digamos que en la zona hay una visión, digamos, un poco arraigada hacia ese encuentro entre lo antioqueño, entre lo de afuera y lo propio. Pero digamos que tiene una valoración mucho más fuerte lo que llega de afuera, lo que llegó de afuera. Pero a mí me ha costado mucho trabajo entender eso porque no ha sido tan fácil. O sea, lo que son, por ejemplo, los mitos de cómo podría uno interpretar los mitos de la madre monte, de la pata sola, ¿sí? Cómo esos mitos empiezan a tener también una cierta relevancia en términos de la posibilidad de identificar elementos propios. ¿Es posible eso o no? Sí, porque todos esos personajes son indudablemente de origen indígena. Y empiezan a jugar también un papel relevante en términos de la apropiación Claro, territorial. a la hora de explicar esa madremonte cómo funciona en un sitio, ya relaciona
ese personaje espiritual con algo del, ya va a decir la madre monte aparece en tal montaña porque tal y cual, y entonces ya se empieza a hablar desde tal montaña, ¿sí? Entonces la figura mitológica, digamos, del mundo campesino tiene detrás una figura mitológica del mundo indígena. Entonces muchas actividades, esas referencias que uno pudiera pensar que son traídas de afuera, también tienen una, puede que vengan de afuera, pero tienen un eco interior. ¿Sí? Si uno piensa todo el calendario, todo el ciclo anual de vida que tienen las comunidades, ¿no? Que es algo muy marcado en el mundo indígena, ¿verdad? Que inclusive hay todo un calendario astronómico y de actividades. Eh, Seguramente en la zona de estas comunidades también hay un calendario ecológico y ahí se van a encontrar elementos propios, no me cabe duda, ligados a la producción de cultivos o productos nativos. O sea, el calendario propio puede ser un inicio. Puede ser una vía, un recurso para entender mejor cómo vive la gente y de dónde viene eh, lo que está practicando hoy en día, de dónde vienen los saberes para vivir en ese lugar hoy en día. ¿Mm? Bueno, Pachito, pues agradecemos enormemente las reflexiones que haces en torno a la experiencia que has construido alrededor de estos años. Yo particularmente considero de que lo que has generado y lo que has construido alrededor de las comunidades indígenas van a servir de mucha referencia reflexiva para los profes del departamento de Caldas. Eh, Quiero agradecerte enormemente por el tiempo y por el espacio que nos das. No sé si quieras hacer algún tipo de reflexión y algún mensaje para los profes del departamento, que sé que van a utilizar muy bien tus recomendaciones, porque pues son recomendaciones que en cierta medida han tenido una posibilidad, unas evidencias y unas formas específicas de transformar el, el, las posibilidades de construir desde lo educativo. Pues sí, yo recomendaría que se trabajara sobre el entorno propio de los niños que están en la escuela, que seguramente en esa vida de ellos, en la vida de sus familias, de sus comunidades, pues hay muchos elementos valiosos que pueden ser susceptibles de profundización, de remontar esa genealogía hacia los antepasados y sus lugares de origen, apoyándose en el calendario, apoyándose en la toponimia, apoyándose en expresiones locales, ¿no? Que me decías que también hay, digamos así sea en idioma castellano, muchos términos que son locales. Entonces, apoyándose en eso, invitaría a que se trabajara sobre la vida cotidiana de los niños. Ahí seguramente hay la base para profundizar y desarrollar nuevos aprendizajes. Bueno, Francisco, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Nuestro camarón se durmió.